Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión, una semana que está liderando la inteligencia artificial. Ayer presentó resultados Nvidia, también tuvimos esta semana un problema con Cloudflare. Es increíble cómo un proveedor casi tumba la mitad de Internet y parece que la inteligencia artificial ha llegado a toda el área de marketing y vamos a ver en concreto dos. Uno es en esa parte de vídeo y luego también en la parte de publicidad exterior, esa publicidad que vemos todos los días. Y para ello tenemos hoy a Inés de Perion, bienvenida. Muchas gracias. Y a Juan de Dailymotion, bienvenido. Muchas gracias, Juan Antonio. Parece que la inteligencia artificial va cogiendo más y más campo dentro de la publicidad. Juan, ¿cómo ves que han recibido los directores de marketing la llegada de toda esta inteligencia artificial cuando ya han tenido que vivir mucha llegada de tecnología, el mundo de los datos y demás? ¿Cómo estás viendo esa llegada de la inteligencia artificial dentro de los directores de marketing? Pues la estoy viendo también un poco como la estoy viendo yo, como la estoy viviendo yo personalmente. Al final es una herramienta muy potente que puede permitir hacer muchas cosas, pero requiere tiempo para analizar dentro de los diferentes procesos de un director de marketing o mi propia empresa en Dailymotion Advertising, oye, ¿qué es lo que yo voy a necesitar de la herramienta, de una plataforma de inteligencia artificial? ¿Cómo la voy a utilizar? Y también requiere pues identificar estratégicamente, oye, en qué merece la pena y en qué no. Y luego, dentro de toda esa burbuja, y como va todo muy rápido, pues bueno, sí que es cierto que puede haber a veces una cierta desconfianza o miedo, ¿no? Entonces, un poco expectativa a la hora de a ver qué puedo hacer, un poco de desconfianza, y yo creo que requiere también un poco de pausa, un poco de tiempo, porque hay muchísimas herramientas y la clave es identificar qué es realmente lo que necesito, qué es lo que me va a aportar una innovación que va a hacer que mis resultados sean mejores, que mi conexión con mi público pues sea mucho más eficaz y relevante. Ahí veremos también qué es lo que hacéis en Dailymotion, toda esa parte de publicidad y vídeo digital, que es una pieza clave. Inés, la publicidad exterior estamos viendo que vive una segunda vida. ¿Cómo dentro de esos directores de marketing están viendo la llegada de la inteligencia artificial, especialmente dentro de ese campo de la publicidad exterior? Pues mira, efectivamente el Digital Out of Home estamos viendo una segunda vida. Como hemos pasado, ¿no?, del out of home, el exterior convencional, a la digitalización, y cómo la inteligencia artificial está aterrizando, yo creo que, pues un poco lo que decía Juan, ¿no?, al final está ayudando y está facilitando mucho, pero falta mucho conocimiento también. Hay muchas tecnologías, hay mucha información, y yo creo que al final los directores de marketing lo que necesitan es el apoyo de estas tecnologías para entender cómo implementarlas. Nosotros, por ejemplo, desde Perion estamos implementando cada vez más la inteligencia artificial para poder ayudar en las planificaciones, en cómo poder construir las audiencias dentro de la plataforma y poder facilitarlo mucho más, pero esto requiere mucha formación, mucha explicación, mucho conocimiento, mucha confianza. Y bueno, yo creo que lo están recibiendo de forma muy positiva, pero también agradecen mucho, ¿no?, todo el acompañamiento que estamos haciendo con todo esto. Además, comentas un punto muy interesante, que es toda esa planificación y todo ese trabajo que lleva siempre una campaña de publicidad. Creo, Juan, que con algo que habéis creado que se llama RAI, es nuestra plataforma. Básicamente coge un pequeño briefing o coge el briefing de una campaña, y algo que a lo mejor requería mucho tiempo, ahora se puede hacer en prácticamente segundos, ¿no? No tanto como segundos, pero minutos sí. 6 minutos. El otro día hicimos una demo a un cliente y fueron pues, cerca de 6 minutos, perdona. Sobre lo que quería puntualizar, lo que dice Inés es clave. Cuando hay una revolución tecnológica o algo, es clave la transparencia, el enseñar. O sea, muchas veces tienes que enseñar lo que está detrás, cómo consigues todo eso, y ahí es fundamental la transparencia para que todo el mundo coja estas nuevas tecnologías sin desconfianza y pueda generarlo. A tu pregunta, la plataforma que le hemos llamado RAI, Inteligencia Artificial de Dailymotion Advertising, al final es como si fuese un director de marketing, ¿vale?, que recibe un brief, analiza cuáles son las audiencias, identifica cuál sería el mejor plan de medios, cuáles serían las mejores creatividades, activa la campaña y luego analiza la campaña. La diferencia es que es una plataforma de inteligencia artificial que no deja de ser pues más o menos un director de orquesta, un supervisor de la orquesta, y luego
25 agentes especializados, pues como una orquesta, el que toca el violín, la flauta, que van a hacer su trabajo. Eso se hace en 6 minutos y la clave en la inteligencia artificial, como en muchas cosas, es ¿qué es lo que alimenta esa inteligencia artificial? ¿Qué hay detrás de eso? En Dailymotion Advertising lo que tenemos son pues 20 años de experiencia, al mes la data de 5 billones con B de vídeos que se reproducen en nuestro player, que está presente en más de 5.000 medios digitales, y toda esa data es la que nos va a dar tanto esos resultados en ese poco tiempo, como sobre todo esa eficacia, esa eficiencia y una planificación basada no en suposiciones, sino en datos reales y dialogando con usuarios reales. ¿Y realmente perciben ese cambio de paradigma dentro de los directores de marketing? O sea, ver que, oye, esto que yo tenía que hacer manualmente, ahora hay una inteligencia artificial que puede hacerlo todo. Y de una forma que entiendo que es casi transparente, no es una caja negra. Correcto. Que tú tienes mucho control de lo que está haciendo ese director de marketing en inteligencia artificial. ¿Lo reciben bien? ¿Han probado y ven que hay un resultado positivo? Sí, lo están empezando a probar. La primera reacción es wow, o sea, porque es espectacular, porque lo vas viendo en directo. Importante, hay siempre la intervención humana, o sea, te va a dar toda la plataforma una serie de recomendaciones, te va a identificar una serie de buyer persona, una serie de recomendaciones, pero tú puedes decir, oye, esta no me encaja por X motivos estratégicos, tú tienes ese margen de hacerlo. Y luego lo que están haciendo es ver, cada uno de ellos lo va a utilizar en una parte, en toda la parte, en lo que la identificación de audiencias, planificación, activación, medición, algunos solo en una parte, pero ya me están pidiendo caso, oye, ¿podría hacer de forma con tu plataforma focus group reales, digitales en segundos? Y digo, sí, se puede hacer. Podría identificar las audiencias, puedo activar, puedo meter mi vídeo y que me analice tu plataforma, oye, en base a una serie de KPIs, cómo está funcionando y qué tengo que hacer para mejorar la creatividad. Entonces, la respuesta es sí, lo están digamos, empezando a implementar, y en muchos casos pues es ese ejercicio, ¿no? Primero hay que hacer un ejercicio de ver, oye, ¿dónde me interesa? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo coordinarme con mi agencia de medios? ¿Cómo podemos trabajar juntos y lo que se dice co-crear y trabajar un poco en esos resultados? Entiendo que, Inés, en Perion hacéis algo muy similar, porque en la publicidad exterior parece fácil, pero es muy difícil, porque al final hay muchísimos emplazamientos, ubicaciones, y habéis conseguido automatizar todo eso, ¿no? Sí, y de hecho una de las maravillas de la llegada de la digitalización al medio exterior es cómo hemos conseguido ampliar los entornos. Antes, en exterior, tú te limitabas a una serie de entornos que era calle, estaciones de tren, metro, aeropuertos y poco más. Ahora, con la llegada de la digitalización, hemos podido abrir muchísimos más entornos, no lo sé, centros médicos, restaurantes de comida rápida, taxis. Ahora cualquier espacio que sea susceptible a poner una pantalla digital se puede monetizar, con lo cual esto que ha traído un montón de nuevos exclusivistas que quieren aprovechar la tecnología para poder vender su inventario. Y además lo bueno es que con la llegada de la programática, por ejemplo, un exclusivista con el que trabajamos nosotros tiene pantallas en centros médicos, ellos no se dedican a la comercialización de medios, ellos tienen unas pantallas, unos iPads en las salas de espera, han volcado ese inventario en el SSP de Perion y de forma automática como van monetizando su inventario, con lo cual está claro que la llegada de la digitalización, la llegada de tecnologías como Perion, lo que está permitiendo es, bueno, una amplitud de entornos maravillosos, y esto que permite pues poder llegar a tus audiencias de una forma mucho más segura y en unos entornos muy buenos para poder llegar a tu audiencia. Y estamos con esta digitalización y esta automatización más cerca de lo que veíamos en una película como Minority Report, donde entras en un sitio, hay unas pantallas, se van adaptando a ti, entras en un taxi, la publicidad se adapta a ti. ¿Estamos más cerca de esa personalización? Pero vamos, totalmente, 100%. De hecho, hay la creatividad, ¿no? La creatividad es una de las cosas más
apasionantes dentro del medio exterior. O sea, cómo puedes adaptar una creatividad dependiendo del soporte. No es lo mismo una lona, que no es digital, pero las lonas, ¿no? Es una maravilla cómo puedes utilizar la creatividad o en las pantallas digitales de un taxi, en la calle, en metro, cómo lo puedes adaptar. Y luego el famoso DCO, que al final son creatividades dinámicas, que se adaptan, y cómo podemos ¿no? adaptarlas según el mensaje. O sea, eso es una maravilla. Si yo, por ejemplo, soy una tienda y tengo un sobrestock de pantalones rojos y los quiero vender porque no me caben en el almacén ya, pues bueno, cómo puedo activar la campaña en función de, bueno, pues de lo que realmente necesite en el momento exacto y cómo lo puedo hacer de forma automática. Y entiendo que en todo esto los datos juegan una pieza clave, y tener que el anunciante tenga esos datos directamente de su consumidor son una pieza clave, ¿no, Juan? ¿Cómo manejáis vosotros esa información o cómo construís ese briefing con datos directos de primera mano? Datos de primera mano, efectivamente, nosotros tenemos 13 fuentes de data, pero para hacerlo así muy breve, fundamentalmente lo que vamos a utilizar es esa data de todos los vídeos que se reproducen a través de nuestro reproductor de vídeo, nuestro player, por así decirlo. Ese reproductor de vídeo está presente en 5.000 medios de comunicación digitales, pues en El País, Marca, As, El Mundo, El Español, o sea, pues prácticamente todos, y ahora también está presente en retailers. Analizamos, gracias a la inteligencia artificial, todos esos vídeos, insisto, 5 billones al mes, y lo que hacemos es, tenemos 700.000 tópicos, o sea, de cada vídeo, 700.000 tópicos que nos van a permitir construir esas audiencias, esos buyer persona, a través de un brief nos va a decir la herramienta, oye, pues este buyer persona, 2 personas, hombre de 35 años que le interesa, con todos sus intereses, intenciones de compra, toda esa data, y no solo eso, sino que vas a incluso a poder dialogar con él. La marca va a poder decirle, oye, me gustaría conocer más de qué te gustaría, cómo te impactaría. Muchas veces incluso te va a decir, oye, me gustaría para este objetivo que me has dado de ese briefing, oye, quiero un mix de medios, o sea, que sea, oye, pues en vídeo un 50%, quiero luego display, quiero luego, oye, pues me gustaría también en exterior, pues una campaña cerca del punto de venta. Toda esa data es lo que va a permitir ser preciso y totalmente adecuado a cada usuario. Imagino que ahora estáis viviendo un pico de peticiones por parte de anunciantes, ¿no? Porque parece que desde la llegada de la inteligencia artificial y ChatGPT, en lo que está ganando mucho interés es todo el contenido audiovisual, porque sí que es verdad que mucha gente me dice, oye, si algo lo responde la inteligencia artificial, pues a lo mejor ya no entra en un medio, pero el audiovisual, la gente consume audiovisual, lo vemos en Instagram, lo vemos en TikTok, lo vemos en YouTube. Entiendo que vosotros sois una alternativa que además tenéis una audiencia muy grande, ¿no? Sí, porque sobre todo también estamos trabajando no en esos entornos cerrados de las grandes plataformas americanas, es la web abierta en el Open Web, con lo cual, pues efectivamente, como tú bien dices, Juan Antonio, al final tenemos, pues en España trabajamos con más de 2.000 medios de comunicación digitales que para difundir sus contenidos utilizan nuestro player. Ahí es donde nosotros podemos, digamos, servir las campañas, pero ya no solo eso, o sea, más allá, y esto es importante, ¿no? Más allá de la activación de medios, de servir nosotros la campaña, toda esa data podemos ponerla al servicio de las agencias de medios y de los anunciantes para que activen pues con Inés en Digital Out of Home. O sea, no es solo algo que nos guardamos nosotros para nosotros, solo quiero que actives con nosotros, sino que también podemos toda esa información, al final es casi pasar de una compañía que hace video in stream, pre-roll, oye, pues casi a una compañía que sigue haciendo eso, pero a la vez va a pasar a ser casi una basada en audiencias, va a ser un driver cara al futuro básico, porque no le voy a obligar a un cliente a que solo active conmigo. Te doy toda esa información, puedes tener toda esta información para que tú tomes las mejores decisiones. La plataforma te va a decir cuáles son estas y dentro de eso ya tú decides. Y ¿no? funciona, o sea, el anunciante está contento cuando quiere construir marca o quiere vender más producto. Ha visto que el audiovisual, el formato vídeo,
Vende. Evidentemente, vende, no cualquier, por hacer un formato vídeo no va a vender, tiene que haber toda una parte detrás, todo lo que te comentaba, ¿no? El identificar muy bien esa audiencia, que sea el formato adecuado, el trabajar muy bien el vídeo. Si haces bien el vídeo, vende, si no haces bien el vídeo, no vende, es como todo, si haces una buena campaña exterior, va a vender, per se el vídeo no va a vender más que nada porque hay una como tú lo has dicho, una saturación publicitaria brutal. Un buen vídeo sí que vende y evidentemente sí que estamos viendo, pues, por ejemplo, cuando trabajamos con Rey todo lo que es la fase completa de una campaña, sí que vemos, por ejemplo, un KPI, un objetivo clave de una marca, el recuerdo de marca, pues sí que vemos que sube 26 puntos, o sea, sí que vemos esa efectividad porque al final tenemos que pasar de lo que estaba antes en el mundo digital, de impresiones VTR, a realmente el engagement, medir el engagement, porque al final es lo que quiere la marca. No quiere que haya habido tantas impresiones o hayan lanzado tantos vídeos, sí, quiere que el usuario lo recuerde. No quiere tanto, pues eso, que veas un anuncio 10.000 veces, sino que realmente recuerdes ese anuncio a la hora de comprar. Y la inteligencia artificial nos permite analizar con neurociencia, no son suposiciones o no lo decimos nosotros, analizar si realmente ha tenido ese engagement y no solo ya una vez lanzada la campaña, sino antes podemos en cuestión de segundos poner una pieza audiovisual y analizarla a través de neurociencia y predecir por mapas de calor, lo que se llama eye tracking y un montón de variables, podemos predecir si va a tener un engagement, si va a requerir demasiado esfuerzo por el usuario para entender el anuncio, si genera, bueno, un montón de KPIs, con lo cual se puede hacer antes y después, y se puede hacer ahora mismo, no dentro de unos años. Y eso es donde tenemos que ir, pasar de volumen, lanzar cosas y estar en todos lados, a realmente saber si ha tenido impacto, si el usuario ha tenido el engagement, que es al final, el engagement es que te has acordado del anuncio, que te ha llegado, que te interesaba. Claro, yo lo que veo es que dentro de los formatos publicitarios que podemos encontrar, el vídeo está siendo el rey porque mucha generación Z está muy acostumbrada a ver audiovisual, a lo mejor leer un poco menos, pero el audiovisual sí que lo consume de forma masiva. Pero Inés, nosotros también somos un país muy de calle, o sea, que al final no paramos de ver pues, vallas, pantallas. De hecho, creo que han hecho un partido de la NFL en el Bernabéu, me decían las pantallas que tiene el Bernabéu son espectaculares. Entiendo que vosotros también os apoyáis en el vídeo para mandar esos mensajes en las pantallas. Totalmente. Además es uno de los puntos fuertes, ¿no?, de la digitalización del medio exterior. Al final también es verdad que depende de dónde esté la pantalla y depende de las normativas que haya, pues tú una pantalla en la M30 no puedes poner un vídeo, pero todas las pantallas que vemos en Madrid, en las marquesinas de autobús, en metro, en estaciones de tren, en centros comerciales, la capacidad de creatividad que tienes y poder utilizar el vídeo es brutal. Y luego, aparte, lo bueno que tiene el Digital Out of Home también es que es un medio que te acompaña, o sea, no es cero intrusivo, o sea, tú estás haciendo tu vida, tú estás haciendo trabajar, tienes una pantalla, la ves, luego puedes hacer seguimiento con vídeo, lo que estaba comentando un poco Juan, te hace el acompañamiento, ¿no? Con lo cual es un entorno que te acompaña. Y cómo puedes también utilizar la creatividad del vídeo en función de tu estado, porque tu estado no es el mismo el lunes a las 8 de la mañana cuando estás yendo a trabajar que el viernes que sales de la oficina y el sábado que estás llegando al centro comercial, ¿no? Cómo utilizar bien la creatividad y cómo adaptar el mensaje a cada momento de la semana y de cómo esté la audiencia. Y a mí algo que me intriga es cómo conectáis todas las pantallas, porque entiendo que te comentaba ahora lo de las pantallas del Bernabéu, pero luego habrá un supermercado que tenga otro tipo de pantallas, que a lo mejor uno de los MUPIs estos que vemos por las calles tenga otro tipo de pantallas. ¿Cómo conectáis? Porque cada pantalla será de una marca diferente, con una tecnología diferente. ¿Cómo sois capaces de conectar tantas tecnologías? Pues al final cada pantalla, cada empresa de exterior tiene su gestor de contenidos, que hay muchísimos gestores de contenidos. Nosotros, por ejemplo, recientemente hemos lanzado nuestro propio player, que lo acabamos de lanzar ahora mismo, se comunicó hace un par de semanas, y lo que buscamos también es poder facilitar a los propietarios
propietarios de medios, a los exclusivistas, que puedan concentrar todo su inventario en la misma plataforma en la que venden, en la que planifican, en la que venden programática y venden directa. Cómo el player está conectado al ad server que te permite vender tus campañas de forma directa, cómo está conectado con el header bidder que está conectado con diferentes SSPs, que son las plataformas de venta, o con nuestro propio SSP. Entonces, bueno, pues nos adaptamos al player que tenga el exclusivista, pero también les damos la posibilidad de que puedan trabajar con nuestro player. Con lo cual, facilidades. Porque es que, ya te digo, yo voy con mi típico USB con un pequeño vídeo, intento conectar en 3 pantallas y ha fallado en 2. Sí, o sea, que sí. para mí es un misterio cómo sois capaces de, entiendo que tenéis miles y miles de pantallas, de poder conectar. Sí. ¿Cuántas pantallas pues tenéis? Mira, a día de hoy, pantallas digitales en el mercado de España debe haber unas 20.000 pantallas. Que estén disponibles en venta programática, unas 10.000 pantallas. Es una barbaridad. Y todo esto yo llevo en Perion, o sea, en la parte de programática, 4 años y medio. La evolución en 4 años y medio, yo cuando entré hace 4 años y medio, que Juan y yo nos conocimos sí. en aquel entonces, es una barbaridad y va más, pero es un poco lo que te decía antes de los entornos, ¿sabes? Al final, pues todo el mundo se suma al carro de la monetización. Si me da dinero poner una pantalla, ¿por qué no la voy a poner? Y al final cada uno tiene su player o su forma de hacerlo y bueno, pues adaptándonos. Pues sí, la verdad que yo creo que veremos un crecimiento de esas pantallas y sobre todo que sea fácil llegar a ellas. O sea, que no tengas que hablar con 20.000 personas, sino que haya una forma de automatizar que esas pantallas envíen un mensaje y de poder cambiarlo dinámicamente, porque prácticamente cada día cambian las cosas. Juan, vosotros que también tenéis toda vuestra tecnología en muchísimos medios de comunicación, ¿el anunciante valora esa transparencia que tenéis? Porque muchas veces hay grandes tecnológicas que son casi como una caja negra, casi nunca sabes qué está pasando, si llega o no llega. ¿Cómo lográis esa transparencia en vuestra actividad? Pues evidentemente el anunciante, las agencias valoran la transparencia y de hecho la piden o si no la deberían pedir y todos los que trabajamos en el ecosistema digital publicitario es una obligación darla para digamos, eliminar ciertas suspicacias. Pues al final, ¿cómo lo eliminamos? Oye, pues primero nuestro player está presente, entras en el mundo y ahí lo ves, es lo primero, es algo visible, pero luego sobre todo explicando las cosas, explicando de dónde vienen, es importantísimo la parte, una vez has activado una campaña, el post-campaña, el dar toda la información precisa de dónde viene en nuestros propuestas, cuando hacemos una propuesta de campaña y en los informes sale incluso después un glosario de terminología, porque a veces Inés y yo y probablemente tú pues utilizamos terminologías que muchas veces esa campaña llega a un director de marketing que no tiene por qué saber toda la parte programática, hay que explicarle, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde sale esto? ¿Cómo tengo esta data? ¿Cómo viene? Eso es fundamental, tenemos que darlo de forma proactiva y evidentemente las agencias y los anunciantes tienen que pedirlo. Y parte de ello es cuando presentamos ahora nuestra plataforma de inteligencia artificial RAI, lo que hacemos es una demo, o sea, en directo te hacemos una demo, dame un briefing el día anterior, meto el brief y ves cómo sale todo. Y esa es la forma de que la gente sepa las posibilidades que hay, cómo viene, que no me están contando humo y evidentemente tendremos como todas nuestras limitaciones, pero hay que ponerlas encima de la mesa para que luego el anunciante o la agencia pues tome las decisiones y se trabaje de una forma, digamos, oye, pues donde estamos colaborando y todo el mundo pues lo que quiere es obtener el mejor resultado de la campaña. Y luego, Inés, en la parte de publicidad exterior siempre estaba la duda, a veces se ponía un cartel en Gran Vía, siempre estaba la duda de cuánta gente ha visto este cartel. Entiendo que la medición ahora ha mejorado muchísimo. Entiendo que con la información que puede proporcionar la telefonía móvil, las cámaras y demás, ahora la precisión de información en la publicidad exterior,
ha subido mucho, ¿no? Pero vamos, totalmente. O sea, yo, como os decía antes, yo que vengo de exterior y que he trabajado en la parte del exclusivista, vendiendo exterior convencional de los últimos 20 años, la evolución es alucinante. Es verdad que si lo comparamos con el digital convencional, hay una diferencia muy importante y es algo que explicamos mucho, sobre todo cuando hablamos con agencias o con anunciantes más digitales y más enfocados a performance. Esto no es un one-to-one, o sea, tú haces una activación en digital, tú lanzas una campaña, yo me meto en elpaís.com y me llega a mí. Y es un mensaje que me están lanzando a mí, yo lo recibo, genial, ya, Inés ha recibido el mensaje. Cuando es exterior, estoy yo y están otros tantos. Hay un MUPI en mitad de la calle y pasa mucha gente ahí, ¿no? Y ahí es donde se calcula el impression multiplier, que tampoco voy a entrar en detalles, pero es entender un poco cuál es el volumen de personas según el día de la semana, la hora que pasan delante de ese soporte. No es lo mismo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nuevos ministerios. No es lo mismo nuevos ministerios un lunes a las 8 de la mañana que un domingo a las 8 de la mañana. O sea, un lunes nuevos ministerios a las 8 de la mañana es la zona financiera de Madrid, está hasta arriba de gente. Un domingo no hay nadie. Con lo cual, ¿cómo podemos medirlo? Y al final, bueno, pues evidentemente los dispositivos móviles, ¿no? Entender cómo se está moviendo la gente, cuáles son los patrones de movimiento y cómo podemos contabilizar esos patrones de movimiento y cómo podemos también afinar más identificando nuestra audiencia. O sea, al final pues hay mucha gente pasando delante de este MUPI, pero es que yo quiero llegar a un target específico. Bueno, pues no es que la gente que no cumple ese target no va a pasar por delante de ese MUPI, va a seguir pasando, pero se va a activar la campaña cuando haya una alta concentración de la audiencia, de la gente que a mí me interesa como anunciante. ¿Y podéis dar tanta información como la que puede tener Juan, de que saber qué perfil es el que va a entrar a comprar, cuánta gente puede comprar? A ver, es diferente. Al final nuestra data es data probabilística. O sea, no es data... yo no puedo decir mujeres con un coche rojo, rubias y que lleven un bolso marrón. No puedo llegar a ese nivel de tal, pero sí puedo llegar... Vale, quiero llegar a una audiencia, mujeres entre 25 y 45 años, con unos ingresos mínimos de 100.000, tal, pues ahí sí que puedo ir afinando y puedo llegar más a mi audiencia, pero es más data probabilística, o sea, no es una data al 100%, no va tan al detalle, pero porque al final, pues al estar en un entorno de calle es más complicado. Nosotros nos guiamos por los patrones de movimiento, con los móviles por dónde se mueven. Pues yo con tu móvil sé dónde duermes todas las noches, porque sé dónde está ese móvil todas las noches, entonces ya sé si vives en una zona top o no tan top. Sé dónde trabajas, porque todos los días vas a tu oficina, entonces ya sé si trabajas en la zona financiera, pues bueno, puedo intuir que te dedicas a las finanzas. Si vas a otra zona, a lo mejor ya... Entonces es data muy probabilística que te ayuda a entender, ¿no? Pues cómo es tu audiencia, básicamente. Pues al final, los dos más o menos tenéis algo similar. Juan, en el caso de medios de comunicación o webs que quieran monetizar espacios, Inés en la parte de gente que tiene un espacio en la calle, que quiere abrir una pantalla, pero luego entiendo que está el anunciante que tiene que ir viendo hacia dónde va colocando su inversión. ¿Cómo ha crecido la inversión en vuestro caso, en vídeo? ¿Se apuesta más por la parte de las marcas? Evidentemente, los datos pues de la llave de InfoAdex, el vídeo, lo decías tú al inicio, el vídeo sigue aumentando y al final vamos a un entorno, lo que decías tú de la lectura, aunque yo intento que mis hijas lean, etcétera, pero cada vez vamos a un entorno más audiovisual. O sea, si hay algo que no tiene vídeo, es complicado. Entonces, evidentemente sí que está creciendo y sí que está creciendo pues las inversiones en nosotros y en todos los partners, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y va a seguir siendo así. A mi hijo también me cuesta a veces que lea un poco más, pero ahora estoy volviendo a que vea el Érase una vez la vida, que ya está en YouTube desde hace años. En vuestro caso, Inés, ¿también sabéis que el exterior sigue creciendo en inversión? Sí, además lo que nos ha traído la digitalización y la programática es que ahora llegamos a todo tipo de anunciantes. Antes había anunciantes que no podían permitirse hacer una campaña exterior, porque tú para hacer una campaña exterior se trabajaba en catorcenas, mínimo 14 días, mínimo 1000 vallas, mínimo 100 cada inversión, mínimo. Entonces cuando llegaba un anunciante que acaba de abrir su tiendita y que lo que quiere es que los vecinos sepan que ha abierto una tienda y era vale, pues exterior como que no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que con la llegada de programática eso es mucho más sencillo. Tú puedes planificar tu campaña en función a proximidad, en función a audiencias.
no estás atado a circuitos, tienes una flexibilidad que antes no tenías, con lo cual la variedad de anunciantes que tenemos ahora es muchísimo más amplia que la que había hace 6 años o 5 o 6 años. ¿Y cómo veis el futuro? O sea, entiendo que la llegada de inteligencia artificial es un hecho. De hecho, hablábamos hace poco de esto de Nvidia, que presentaba resultados ayer, que la gente decía, ¿va a conseguirlo? ¿No lo va a conseguir? Pasó de largo. Creo que además yo publiqué una foto del CEO de Nvidia tomando chupitos en Asia. O sea, y preguntaban, ¿se le ve preocupado? Pues parece que no. O sea, que parece que la inteligencia artificial está pegando muy fuerte. Pero Juan, ¿cómo ves ese futuro? ¿Qué es lo que vamos a ver nuevo dentro de la parte de vídeo? ¿Va a ser sobre todo inteligencia artificial? ¿Va a haber evolución de formatos? ¿Qué es lo que...? La inteligencia artificial al final es lo que decía al principio, depende uno primero de que esté nutrida y de cómo la uses, ¿no? Yo creo que al final digamos, la intervención humana va a estar allí, al final lo que va a hacer incluso es potenciar la creatividad, potenciar la parte estratégica, te va a dar un montón de datos reales que te van a hacer tomar decisiones de forma pues, más segura porque están basadas en datos y luego te va a hacer mucho más eficientes muchos procesos que igual no aportan tanto valor a la marca, con lo cual yo creo que sí que abre un mundo de posibilidades infinitos y lo que va a hacer es hacer que nos podamos dedicar a tareas que realmente aportan valor en nuestro trabajo, por ejemplo, en la parte de marketing, a los anunciantes, a las agencias. El director de marketing va a poder pensar de forma más estratégica y no dedicarse, digamos, mucho tiempo a intentar sacar todos los datos de diferentes plataformas, este dato de aquí, tengo este informe aquí. Al final, el tener una visión clara de qué es lo que hay para tomar decisiones va a ser mucho más eficiente y mucho más rápida y al final vas a poder tomar decisiones basadas en hechos, pensar de forma estratégica, conectando un poco todo, porque al final, lo decía antes Inés, ¿no? Al final todo el mundo va a estar conectado a todo, la inteligencia artificial, la digitalización del sector publicitario te permite, pues eso, prácticamente todo el mundo pueda tener acceso a casi todo. Lo que decía Inés es perfecto de la parte exterior. Entonces, hoy en un futuro todo el mundo va a estar conectado a todo el mundo. Yo estoy seguro que dentro de unos años las agencias de medios van a tener también sus propias, ya las tienen ya, sus propias plataformas de inteligencia artificial. Se van a conectar, por ejemplo, con RAI, en la plataforma de inteligencia artificial de Dailymotion Advertising, le van a pedir una serie de información, se van a reconectar y luego la parte humana, tanto en la agencia como nosotros, pues va a tomar una decisión, pero todos esos procesos de ahora que es un mail, pásame esto, pásame lo otro, aquí, eso se va a eliminar y va a ser conexión directa y al final, tanto en un lado como en otro, y al final el anunciante, el director de marketing, pues van a dedicarle tiempo a la parte estratégica. ¿Qué le recomendarías a ese anunciante, a ese director de marketing que empieza a prepararse, que empieza a estudiar un poquito más en la tecnología, en la parte de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde le guiarías? Pues yo le guiaría, uno, que le dedique tiempo, que mi recomendación es que me dedico a mí mismo, porque estuve hace poco en una reunión de la empresa a nivel global y claro, hay tanta información, tantas herramientas, tenemos que tener tiempo a analizarlas un poco, ir a hablar con la gente que te está presentando eso, conocer realmente las tripas de qué es lo que hay, para luego pues, poder tomar una decisión y decir, oye, esto me interesa para esto es perfecto, ponerlo en común y trabajar en equipo. Yo lo que me diría es dedicarle tiempo y pedir transparencia, dedicarle tiempo, conocer y luego tomar las decisiones, porque estoy seguro que no toda la inteligencia artificial sirve para todo el mundo, ni lo que igual una herramienta te permite a ti, pues igual a Inés no le interesa o a mí no me interesa otra parte. Entonces, dentro de ese bosque enorme, pues mi idea es métete en el bosque, analiza, mira y toma decisiones. Y Inés, en tu caso, esos anunciantes que pueden ser incluso pymes, autónomos, que a lo mejor la publicidad exterior nunca se la han planteado, pero que ahora tú comentas que, oye, es accesible, y esos profesionales de la publicidad que también dicen, oye, ¿y ahora que tengo que seguir evolucionando? ¿En dónde pongo foco? Entiendo que inteligencia artificial, la parte de tecnología para poder activar publicidad exterior, que es algo mucho más fácil de lo que parecía antes.
Pero totalmente. Y de hecho lo comentaba, no sé, creo que lo comentaba antes, o no sé si lo hablaba contigo en privado antes de comenzar. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado una función de cómo poder aplicar la inteligencia artificial a la hora de trabajar en tus audiencias. Entonces ya no hay que ser... O sea, te quiero decir que cualquiera puede, te enseñamos a usar la plataforma, trabajamos unos prompts y tú mismo puedes meterlo dentro de la tecnología y te va a hacer una recomendación, con lo cual, obviamente, hay que formarse, nosotros los primeros, tenemos que formarnos, tenemos que conocer bien cómo... todo lo que está aportando la inteligencia artificial, porque es un boom que a veces, wow, impone un poco, o sea, nos impone a todos, yo creo. Sí, sí. Pero yo creo que luego también dentro de cada uno de nosotros, dentro de la tecnología que tenemos, pues aprovecharla, integrarla y ayudar a nuestros anunciantes y agencias a poder utilizarla y aplicarla en sus planificaciones, sí. Y ya os voy a traer un último tema. En el foro del periódico de la publicidad hace poquito estuvimos hablando de esa tecnología que está llevando, de la creación de contenido, y yo hablaba de la llegada de las gafas de Meta, las Ray-Ban. Incluso Meta comentaba que el móvil se va a acabar en el 2030, ya no va a haber móvil y vamos a tener esas gafas en donde veremos una pantallita con inteligencia artificial, porque tiene un botón, tú le das y demás. ¿Crees que acabará cuajando esas gafas de realidad aumentada, en donde tendremos una pantalla, veremos ese contenido y el móvil, entre comillas, pasará no lo a la sé, mochila? o sea, en mi caso, claro, ya no soy un early adopter, o sea, ya no lo sé, a mí ya me está costando usar gafas por la presbicia, entonces no sé si cogeré esas gafas de Meta, pero al final, es muy probable, pero al final es un dispositivo más, o sea, sustituyes uno. Hace años nadie tenía móvil, yo empecé, no existían los móviles, entonces si funcionabas, llega el móvil, funciona, llega otra cosa que funciona, pues tampoco lo descarto, ¿por qué no? Quizás puede ser demasiado intrusivo, no lo sé, esto ya es a nivel particular, el llevar todo el día unas gafas y estar dependiente de tener las gafas, y yo creo que puede ser incluso, esto ya es un punto de vista humano, puede ser una barrera para la comunicación humana. Si yo estoy hablando contigo y tú estás con tus gafas y yo con mis gafas, pues bueno, a mí a priori no me gusta, pero que también tengo una cierta edad y ya te digo, lo de las gafas me está costando, pero sí que es probable que sea, y al final no deja de ser un dispositivo más, dejas el móvil y coges las gafas, y dentro de las gafas pues será un chip digital, que también hay ese hablando que te metes el chip digital y con eso ya sirve para todo. No lo sé, al final son dispositivos que en teoría deberían hacernos la vida más fácil, pero bueno, a mí sí que me preocupa pues eso, que sea más fácil, perfecto, pero que no perdamos el lado humano. Sí, la verdad que cuando llegó el móvil siempre se hablaba, oye, pues no necesito un móvil, si alguien me quiere llamar a casa, que me llame a casa, no voy a ir con el teléfono todo el rato. Cuando aparecieron los AirPods, todo el mundo decía, jo, yo siempre he tenido el cablecito, yo no necesito algo que luego se va a perder, vamos a ponerle unos cordoncillos. Exacto. Y poco a poco vemos que todo lo que parece que no tiene sentido, luego aparece. Inés, ¿cómo lo ves? Porque en el mundo exterior esas gafas podrían dar muchísima información, porque hasta ahora es lo que dicen, ese one-to-one no había, pero ahora sí que vas a poder hacer un one-to-one, ahora ya sí que vas a ver lo que yo veo y, entre comillas, ser mucho más preciso. Hombre, sería la bomba, a mí la verdad que me encantaría. ¿Te ha gustado? A mí me gusta la idea. Yo me pondría las gafas, me pillaría también un poquito mayor, pero me da igual, me las pondría porque la forma que tienes de interactuar con tus audiencias es la bomba, pero no lo sé, o sea, es lo que está diciendo Juan y lo que acabas de decir tú. Al final, también los relojes, ¿no? A mí me dicen hace 10 años que con un reloj vamos a ver mails, vamos a poder coger llamadas y tal, y no me lo creo, con lo cual todo es posible, y desde luego unas gafas así con el medio exterior sería la bomba. A mí me fliparía, la verdad. Me las voy a comprar cuando salgan. Porque sí que está claro que sí, o sea, básicamente utilizamos la inteligencia artificial de una forma ahora mucho más por voz, ya no tanto escribiendo como si fuera un chat, poco a poco lo hemos ido integrando y se está hablando de esa, bueno, pues inteligencia artificial invisible que la llevaremos encima todo
todo el rato y que nos va a ir ayudando en todo el rato, pero que no va a ser algo tan físicos, como va a ser más como los auriculares o como las gafas en las que tú vas a preguntar, va a responder y bueno, veremos una respuesta. Y más o menos ya para acabar, Juan, ¿qué sorpresas nos traerá Dailymotion en los próximos meses que se puedan contar? Bueno, ¿Qué innovaciones? Sobre todo inteligencia artificial. Sobre todo es en lo que estamos desarrollando, porque no paramos de meterle nuevas características a RAI. Ahí ahora mismo, por ejemplo, estamos ya, cuando recibimos un brief de una agencia, podemos ya directamente proponer un mock-up en base a todo el brief que nos ha pasado, con lo cual al final lo que vamos a hacer es linkar todo el proceso de una campaña, desde el brief, la identificación de audiencias, dialogar con las audiencias, que las audiencias recomienden a la marca pues tanto el formato como el plan de medios, que luego incluso podamos desarrollar en la misma plataforma todo lo que es la parte del formato creativo, pasárselo al cliente, que se apruebe, activar, lanzar la campaña y medir y cerrar el círculo, ¿no? Y lógicamente pues todo eso alimentado de forma permanente con toda esa data que te he comentado. Yo me quedo con que vamos a tener ese agente virtual que va a ser ese director de marketing RAI, que prácticamente algo que nos llevaba muchísimo tiempo desarrollar, lo va a hacer ya no en segundos, va a ser minutos. Correcto. Posiblemente en 5 años hablemos de segundos y no minutos, porque a la velocidad que va esto, y yo creo que lo refleja ayer lo que vimos con Nvidia y con toda esa evolución de la inteligencia artificial. Inés, también para acabar, en la publicidad exterior, ¿qué es lo que vamos a ver, aparte de esa simplicidad que tiene ahora el que incluso una pequeña empresa pueda lanzar una campaña utilizando todas esas pantallas que tenemos en el exterior? ¿Qué crees que nos va a revolucionar el medio exterior? Nosotros, concretamente, en Perion estamos integrando muchísimo la inteligencia artificial dentro de la plataforma. Queremos facilitar la vida en la planificación, en la selección de audiencias. Queremos facilitar muchísimo la vida a nuestros anunciantes y a todo aquel que utilice nuestra plataforma. Y también es verdad que el medio exterior, con toda la digitalización y con la llegada de la programática, se ha metido en todo el universo omnicanal, con lo cual al final pues hay otras plataformas tecnológicas que lo que hacen es planificar todos los medios, vídeo, display y todos los medios, y al final lo que estamos es ayudando a esas plataformas tecnológicas a planificar el medio exterior, creando herramientas de planificación para que lo puedan integrar dentro de su tecnología. Con lo cual nosotros, en resumen, lo que queremos hacer es facilitar dentro de lo que podamos la vida a nuestros anunciantes, a nuestros partners tecnológicos, directos, exclusivistas, etc. Pues oye, Juan, un placer tenerte hoy con nosotros. Inés, vamos a ver si las gafas de realidad virtual de Ray-Ban que te vas a comprar nos revoluciona toda la publicidad también en la calle. Y hasta aquí ha llegado nuestro Tech Talk by Skiller Academy, Negocios Televisión. Nos vemos la semana que viene.